Hoy, en un programa más para Otra Mirada, nos encontramos con el doctor Medardo Rosero, médico internista, quien nos va a mencionar un poco más sobre el COVID. Bienvenido, buenas tardes a este segmento de Otra Mirada. Muchísimas gracias por vuestra invitación y también buenas tardes con todos. Durante todo este tiempo que hemos vivido la pandemia, que ha afectado al mundo entero, ¿cuál ha sido la evolución de este virus? Bueno, como ustedes ven a nivel mundial, ha habido una excelente evolución, todo debido a la inmunización que hemos tenido a nivel mundial, especialmente en nuestro país Ecuador. Nos hemos ya inmunizado y ustedes saben que se superó los 9 millones de inmunizaciones o de primeras inmunizaciones, pero aún debemos seguir inmunizando porque algunos se inmunizaron con la primera dosis, hay otros que tienen la segunda dosis en menor cantidad, hay otros que ya se inmunizaron con la tercera dosis y muy pocos con la cuarta dosis. Realmente la evolución del COVID ha sido magnífica y por eso es que ya ustedes ahora están viendo que prácticamente ya nos hemos distendido y nadie utiliza mascarilla. Mas sin embargo, hace unos aproximadamente 15 días estamos viendo rebrotes de la enfermedad a nivel nacional y creo que a nivel mundial. De acuerdo a las nuevas variantes que están apareciendo alrededor del mundo, ¿considera que es necesaria una nueva dosis de refuerzo para la inmunización? Por supuesto. Miren, el COVID es una sola enfermedad que nos ha causado este virus, que los llamamos SARS-CoV-2, pero ha tenido, como ustedes saben, variantes alfa, beta, gamma, omicron, etc. Esto hace que las inmunizaciones no nos garantice una inmunidad total. Es por eso que debemos nosotros como médicos educar a la gente y decir que tienen que llegar a tener mínimo las 3 vacunas y todos los que puedan tener las 4 vacunas. De lo que fue el mes de noviembre y el mes de diciembre, varias personas han acudido a centros de salud buscando ayuda. ¿Es posible que estas personas puedan conocer que padecen la enfermedad del COVID desde sus casas? Sí, es uno de los diagnósticos muy probables que uno tiene que tomar en consideración. Pero recuerden ustedes que a nivel nacional es una época de frío y de invierno, sobre todo en la sierra, donde se están presentando muchos casos de sintomatología respiratoria, pero no podríamos decir que es exclusivamente de COVID, porque es justo una época donde aparecen otro tipo de enfermedades virales, como por ejemplo la influenza o llamada gripe o comúnmente catarro, o también problemas respiratorios como la enfermedad causada por el virus sincitial. No olvidemos también la H1N1 y en sí todas las enfermedades virales tienen un componente respiratorio, para lo cual los pacientes que apenas tienen sintomatología respiratoria como fiebre, dolor de garganta, tos, rinorrea o secreción nasal, deben acudir donde un centro de salud para poderles ayudar de la mejor forma. Según lo que usted está diciendo sobre las tres enfermedades que son la influenza, la gripe sincitial y el COVID-19, ¿cómo se puede identificar cada una de ellas? Cada una de ellas tiene un examen diferente, que es una determinación de los anticuerpos para cada una de los virus. Por ejemplo, ustedes saben que para el virus del COVID hay una reacción antígeno-anticuerpo y eso lo determinan los laboratorios. Igual para el virus de la gripe y para el virus de la gripe sincitial. En estos días, el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia dio a conocer la resolución de usar otra vez obligatoriamente la mascarilla. ¿Considera usted que esta es una forma de poder parar los contagios? Me parece una determinación del COE a nivel nacional que está dado también por
por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud en nuestro país, debido a los nuevos casos de problemas respiratorios, ya sea por COVID, ya sea por el virus sincitial y ya sea por la influenza. Hay la necesidad de tomar en consideración muchos aspectos para impedir. Ustedes saben ahora que estas afecciones están afectando más a los niños, es porque los niños también utilizaban la mascarilla, igual que los adolescentes, igual que los adultos y los adultos mayores, y esto hizo que nos dejemos de contagiar no solo por el COVID, sino también por los otros virus. Pero ahora con la distensión, ahora nuevamente estamos contagiándonos tanto del COVID como de los otros virus respiratorios. Pero también es importante mencionar que uno de los principales motivos de los aumentos de estos contagios han sido por la falta de los refuerzos de las dosis de vacunas y también por el mal uso de mascarillas. Entonces, ¿qué acciones se pueden emplear para que sea efectivo la prevención del contagio de COVID? Una excelente pregunta. Y la contestación es sencilla. Es, primero, terminar de vacunar. Y aquellos que ya están con sintomatología, recibir el tratamiento adecuado en los centros de salud. Y lo más importante, seguir utilizando, por ejemplo, mascarilla, seguir utilizando todos los mecanismos que hay para contrarrestar el contagio, como en los hospitales utilizar los trajes, utilizar gorra, utilizar guantes, el lavado de manos muy importante y no dejar de utilizar en los lugares donde está mucho el hacinamiento de las personas, utilizar la mascarilla. Eso es fundamental para evitar el contagio. Las cifras aumentan de manera progresiva. Entonces, ¿de qué forma cree usted que la ciudad de Manta está preparada para recibir una nueva oleada de este virus? Y yo realmente tengo que decir con mucha tristeza, no estamos preparados, porque solamente en Guayaquil ya se habló de que los fármacos y las medicinas para poder contrarrestar estas enfermedades respiratorias se acabaron. Y lo mismo va a pasar en Manta y en las otras ciudades del país. Lo que debemos hacer es tratar de acudir a los centros de salud y abundante cantidad de líquidos para los problemas febriles, utilizar el acetaminofén, que nos ha ido muy bien, y de acuerdo al diagnóstico de cada médico, el tratamiento específico, los antigripales si es un resfriado común, y el manejo del COVID en cada uno de los centros de salud que tienen ya listos componentes como por ejemplo humidificadores, nebulizadores, habrá pacientes que necesiten oxígeno, habrá pacientes que necesiten terapia intensiva, y etcétera, etcétera, el tratamiento específico para cada enfermedad. Con el repunte de casos COVID-19 que están afectando al país actualmente, ¿usted cree que existirán nuevas campañas de vacunación con el fin de evitar la propagación de estas nuevas variantes? Yo creo que sí, estoy convencido de que el Ministerio de Salud Pública, a través de todas sus unidades y a través de todos los hospitales, están haciendo una campaña dando a conocer los lugares donde sí están vacunándose todavía. Es decir, no han dejado de vacunar, entiendo yo. Ahorita lo que el ministerio está promoviendo a que la ciudadanía se vacunen. Y especialmente se vacunen los que están asintomáticos, porque nada sacaríamos vacunando a los que ya en este instante están con sintomatología. A ellos, a los que están con sintomatología, deben acudir a un centro médico para recibir el tratamiento y posterior al tratamiento ser objeto de una inmunización a través de las vacunas.
También se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud y ha dicho que en el año que viene, el 2023, se va a ver un 80% de aumentos en contagios. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones para evitar la propagación de este virus? Nuevamente regresamos al uso de la mascarilla, al lavado de manos y si es que el índice y la afluencia de pacientes fuera como en el momento de la pandemia, pues tendríamos que confinarnos como ya ocurrió en el 2020. Doctor, ¿cuál fue su experiencia en la atención a pacientes con COVID-19 durante la pandemia? Bueno, como médico internista y gastroenterólogo, yo estoy más dedicado a la gastroenterología. Sin embargo, sí tuve que atender pacientes que tenían sintomatología de COVID y tenían también su problema gastroenterológico. Fue algo muy especial porque yo más tenía que atender la parte de gastroenterología en sangrados digestivos, en diarreas, pero que concomitantemente eran pacientes que estaban cursando con COVID. En aquellos pacientes, pues mi atuendo siempre era muy especial, determinado también por la Organización Mundial de la Salud, que era ya el traje que ustedes inicialmente vieron, que parecíamos como astronauta, a veces doble mascarilla, totalmente cubiertos el cabello y la utilización permanente de guantes. Cuando yo atendí pacientes con COVID, eran pacientes que estaban en terapia intensiva y habían médicos, neumólogos especialistas en el tratamiento de pacientes con COVID. Durante la pandemia también se presenciaron varias oleadas de este virus en niños. ¿De qué forma se los puede proteger? Bueno, cuando uno habla de protección es la inmunización. Esa es la mejor manera de prevenir y de proteger. Pero cuando ya hablamos también, cuando nuestros niños, nuestros hijos van a salir a la calle, nosotros debemos siempre decirles indicarles que utilicen mascarilla. La mascarilla creo que ha sido una de los instrumentos más importantes en la prevención no solamente del COVID, sino de todas estas enfermedades respiratorias. Es por eso que en este momento que estamos distendidos, nuevamente está apareciendo los casos de enfermedades respiratorias para involucrar no solamente la enfermedad del COVID, sino todas estas otras enfermedades respiratorias que les ya he nombrado anteriormente. Doctor, al estar usted en contacto con pacientes de COVID-19, ¿se contagió? Verdaderamente tengo que decirles que sí. Con mucha más razón nosotros, los médicos y todo el cuerpo de médicos y los que hacemos salud, como enfermeras, auxiliares de enfermería, el que hace la limpieza, todos estábamos mayormente expuestos. Y sin embargo, no me contagié en una institución médica, pues yo me contagié en casa a través de uno de los hijos que tuvo que salir y tuvo contacto porque fue a visitar a su novia, lo cual él se contagió y nos trajo el virus a la casa y nos contagiamos todos. ¿Algún compañero suyo fue afectado por el COVID-19 y perdió la vida? Sinceramente, muchos compañeros estuvieron y tuvieron COVID y algunos tuvimos la tristeza de perderlos. En particular, algunos casos, por ejemplo, yo como gastroenterólogo trabajaba y sigo trabajando con anestesiólogos y uno de ellos falleció justo por contagio de COVID, estuvo en terapia intensiva y no soportó.
Otro colega cirujano también se contagió por COVID, estuvo en terapia intensiva y él sobrevivió. El sentimiento de haber perdido, ustedes ya pueden imaginarse, es como haber perdido un hermano. Solo piensen ustedes que cómo perdimos a abuelitos, cómo perdimos a padres, cómo perdimos a hermanos, cómo perdimos a un sinnúmero de familias, y es muy triste y lamentable que eso nos obligó a confinarnos más abruptamente y realmente hubo momentos en los que solamente nos teníamos que pedir a Dios que nos cuide y nos proteja. Y sobre todo, imagínense ustedes los médicos de primera línea, que eran los que tenían que recibir en las emergencias a los pacientes que estaban muy afectados, con tos, con secreción y respiratoriamente ya muy mal, y que prácticamente llegaban y tenían que ser conducidos a terapia intensiva. Y algunos salían y otros no salían. Solo imagínense el dolor y la tristeza que fue el 2020 con cientos de pacientes que fallecieron. De esta forma concluimos con esta entrevista y agradecemos al doctor Medardo Rosero. Muchas gracias a ustedes también por haberme invitado a esta entrevista y les auguro pues toda clase de éxitos. Muchísimas gracias a todos. Seguimos invitando a la ciudadanía a seguir los protocolos de bioseguridad para algún día poder librarnos de esta lucha, el coronavirus. Muchas gracias, Alison Moreira, para Otra Mirada.